Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Eugenia Maldonado, Liliana Echeverri y María Isabel. Nuestro tema escogido es la inversión en mercado y publicidad en empresas sin ánimo de lucro. Este trabajo analiza la percepción de las empresas sin ánimo de lucro frente a su inversión en mercado y publicidad, así como se identificó la disposición de las entidades sin ánimo de lucro frente a la inversión de publicidad en las empresas, entendiendo el tipo de barreras que se encuentran en estas organizaciones en el momento de invertir en mercadeo y publicidad. Según la DIAN, en el año 2018 son alrededor de 130.000 empresas sin ánimo de lucro las que en este momento están en Colombia. Nosotros hicimos una prueba piloto con 11 entidades sin ánimo de lucro. En los momentos que atraviesa el país y en que la sociedad tiene dificultades y problemas de naturaleza social, las empresas sin ánimo de lucro quieren hacer como una apuesta más efectiva, y nuestra análisis de investigación es si las empresas invierten o no en publicidad para hacerse más fuertes, para ser reconocidas o para que otros mercados lleguen a invertir en ellas, no solo las empresas que tienen responsabilidad social, sino otras empresas de otros países, inclusive con donaciones. Entonces, prácticamente radica en el tema de si invierten o no en mercadeo y publicidad, y si no lo hacen, qué es lo que hacen para ser reconocidas y sostenerse en este sector que es un poco competido. Lili. El planteamiento del problema de nuestro trabajo es que en la actualidad las empresas buscan constantemente adaptarse a las necesidades del mundo actual, como ya lo dije, en ese momento inclusive de crisis mundial, donde el tema social coge un auge muy importante, la competencia en el mercado es más grande, el tema digital se volvió una herramienta principal en lo que tiene que ver con la publicidad y el mercadeo. ¿Cuál es la formulación del problema? ¿Cómo perciben las empresas sin ánimo de lucro su inversión en mercadeo y publicidad? ¿Cómo sistematizamos el problema? A través de 3 grandes preguntas. ¿Cuál es la disposición de las entidades sin ánimo de lucro frente a la inversión en mercadeo y publicidad en sus empresas? ¿Cuáles son las barreras que encuentran las entidades sin ánimo de lucro al momento de invertir en mercadeo y publicidad? ¿Y cuáles son las razones principales por las que las entidades sin ánimo de lucro se sentirían atraídas a invertir en mercadeo y publicidad? Con esas 3 grandes preguntas, pues queremos como encontrar esa ruta que nos lleve a si invierten, si no invierten, y si no invierten, por qué no lo hacen o cómo lo hacen, porque existen otras formas de relacionarse. Los antecedentes investigativos: las empresas sin ánimo de lucro no tienen como fin generar riquezas para unos inversionistas porque no son empresas de capital, pero no por eso tienen resultados negativos, obtienen unos excedentes del ejercicio que son reinvertidos en el objeto social de las empresas. Deben propender por la adecuada administración financiera de los recursos económicos. Esto es como un principio y una cosa que debe representar a las empresas sin ánimo de lucro, es ese momento de ejecutar los recursos sea de manera transparente, honesta, y que sea la manera como de impactar en realidad a los beneficiarios que tienen las empresas sin ánimo de lucro. La justificación de nuestro trabajo de investigación es: ¿cuál es la disposición de entidades sin ánimo de lucro frente a la inversión en mercadeo y publicidad en sus empresas? ¿Cuáles son las barreras que encuentran las entidades sin ánimo de lucro al momento de invertir en mercadeo y publicidad? ¿Y cuáles son las razones principales por las que las entidades sin ánimo de lucro se sentirían atraídas a invertir en mercadeo y publicidad? Son 3 grandes preguntas que resumen como esa necesidad de invertir, no invertir, por qué hacerlo y por qué no hacerlo, o cómo hacerlo. El objetivo general del trabajo de investigación es identificar la percepción de las empresas sin ánimo de lucro frente a su inversión en mercadeo y publicidad. Y los objetivos específicos son identificar la disposición de entidades sin ánimo de lucro frente a la inversión en mercadeo y publicidad en sus empresas,
diagnosticar qué tipo de barreras encuentran las entidades sin ánimo de lucro al momento de invertir en mercadeo y publicidad, y precisar las razones principales por las que las entidades sin ánimo de lucro se sentirían atraídas a invertir en mercadeo y publicidad. Bueno, de la fundamentación teórica podemos decir que en la historia las entidades sin ánimo de lucro pueden tener algún resultado positivo, pero también pueden tener un retorno adecuado a la inversión y en consecuencia debe tener resultados deseados a través del tiempo. Las empresas ONG pueden ser reconocidas y pueden competir y tener un crecimiento y una expansión para tener para aumentar o tener ese aumento o incrementar en la cobertura social. Pues este es el ideal de la mayoría de estas organizaciones. El tipo de investigación. Este tipo de investigación se divide en 3 palabras claves. Se define el descriptivo, que se busca definir las propiedades del caso en cuestión, la percepción de las empresas sin ánimo de lucro dentro de la inversión en mercadeo y publicidad, y la cuantitativa, que se basará en la recopilación y el análisis de datos. De acuerdo a la población y la muestra, pues como Isabel estaba hablando inicialmente, la población, para tener en cuenta pues las empresas que trabajan sin ánimo de lucro en Colombia, según la DIAN, para el 2018 llegaban a ser 193.070 organizaciones o entidades, ¿cierto? También cuentan con un margen de error del 5%, pero nosotros tuvimos en cuenta 11 entidades para cuestionarlas, para hacerles las encuestas y pues tener pues cómo saber si las empresas sin ánimo de lucro funcionan o no funcionan y con qué recursos pues se puede contar para que estas funcionen. Técnicas e instrumentos. La técnica de recolección de información serán encuestas electrónicas, y los instrumentos que vamos a utilizar es un formulario de Google que será diligenciado por entidades sin ánimo de lucro. Sistematización y análisis de la información. Para llegar a tener pues una tabulación de las encuestas, pues para tener una consolidación, unificar la información y así analizar los resultados llegando a conclusiones concretas y fundamentales. Bueno, nuestro cronograma que vamos a desarrollar para este trabajo de investigación nos demoramos 14 semanas, que son: en la semana 1, revisión de las sugerencias y correcciones realizadas por el personal a cargo. En la semana 2, correcciones. En la semana 3, diagnóstico bibliográfico. Semana 4, reunión con el asesor. Semana 5, 6 y 7, aplicación de los instrumentos. Semana 7, 8 y 9, recolección, clasificación y consolidación de la información. Semana 10 y 11, análisis de la información. Semana 12, entrega preliminar del trabajo de grado, del trabajo investigativo. Y semana 13, en la semana 13, correcciones y ajuste a las sugerencias realizadas por el personal a cargo. Y en la semana 14, entrega final del trabajo investigativo. Bueno, el presupuesto el presupuesto total es destinado por 3 millones
están distribuidos por costos de transportes y gastos, que son 500.000, gastos de electricidad, internet y telefonía, que son 1.000.000, y equipos de cómputo, que serían 1.500.000. Bueno, en conclusión, bueno, pues aquí tenemos varias conclusiones, que es todas las actividades de marketing tienden a mejorar el reconocimiento que puedan tener las ONG y así lograr un mayor reconocimiento en sus índices de impacto social e ingresos, que les ayudará a mantenerse progresivamente en el tiempo. Las ONG deben darse a conocer a la sociedad de una manera global y ser reconocidos. Deben mostrarse al mundo de la mejor manera, mostrar lo que pretenden hacer, cómo lo hacen y por qué lo hacen, a través de la publicidad. Las ONG deben tener en especial cuidado cuando tienen que utilizar medios digitales como Facebook, Instagram para hacer publicidad y darse a conocer, ya que pueden ser atacados y debatidas a los ojos de los usuarios. Las entidades sin ánimo de lucro buscan darse, cada vez las organizaciones del tercer sector, empresas sin ánimo de lucro, están obligadas a desarrollar sus estrategias de marketing orientadas a acaparar tanto clientes como sea posible para mejorar sus utilidades, ya que estas deben ser rentables a lo largo del tiempo. Las empresas sin ánimo de lucro deben buscar ser sostenibles financieramente para poder ampliar la cobertura de sus programas sociales y así lograr resultados deseados a través del tiempo. Falta la tabulación de las encuestas. No sé si alguna quiera dar otra conclusión. Falta la tabulación de las encuestas, Bueno, vamos a hablar de la tabulación, un poco en general, pues de la tabulación de las encuestas, donde podríamos decir que hay un ejercicio con 11 organizaciones, donde se muestran resultados demográficos y los resultados por objetivos. Resultados demográficos, ¿cuáles son? Que la población atendida está compuesta por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que la antigüedad de las empresas encuestadas está entre 11 y 15 años y entre 6 y 10 años. Son relativamente jóvenes y llevan la mayoría vigencia menor de 10 años. Los lugares de intervención son Bogotá, siguiendo a nivel nacional por zonas como Magdalena, otra en el departamento del Quindío y otra en el Valle del Cauca. La disposición de las entidades sin ánimo de lucro frente a la inversión y la publicidad está en que realizan inversión el 64%, interés a futuro de realizar inversión el 50% y el 18% dice que no está interesado en invertir en este rubro o que lo hacen de una manera distinta. El promedio de inversión anual para este rubro es el 45%, dice que más de 6 millones de pesos en las empresas que hacen inversión, y entre los 6 millones y 3 millones, el 33%. Dice que en el futuro, en niñez, en desplazados y en población general, el 50% lo haría en población general, el 25% en niñez y el 25% en desplazados, refugiados, indígenas y población rural. Por departamentos tenemos que el 100% dice que no está dispuesto a invertir en los departamentos, pero en la ciudad capital dice que el 100% sí está dispuesto a hacer inversión en el largo plazo. Las empresas menores de 10 años son las que dicen que invierten menos de 6 millones de pesos y el 67% de las empresas que superan los 15 años invertiría más de 6 millones de pesos. Es un poco como para contar de las encuestas que hicimos. Hicimos a ONGs que están situadas en Bogotá, Magdalena, Valle del Cauca y Quindío. ¿Listo? Listo. Muchas gracias.